El Contralor General de Cuentas se reunió con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para evaluar las acciones que se tomarán en el caso de los 8 alcaldes electos que no tomaron posesión el 15 de enero, por no contar con el finiquito. Los funcionarios señalaron que esperarán a que estas personas aclaren su situación para que se les pueda otorgar el cargo. El Contralor dijo que de los 8 casos que tienen registrados, hay 4 por denuncias ante el Ministerio Público y que los otros han sido por indiferencia de los interesados. Y en esos 8 lugares se dejó constancia en el acta que no habían puesto a la vista la constancia transitoria y en consecuencia se siguió con el procedimiento para hacer las gestiones correspondientes en casos de extremos ante el Tribunal Supremo Electoral para ver cuál podría ser la acción que sigue después de haber razonado el acta. Debo decirles que en algunos de los casos fue por pura negligencia que no lo hicieron. En otros casos, pues definitivamente van a tener que tramitar o hacer algunos trámites ante el Ministerio Público o a las instancias judiciales previo a poder obtener esta constancia. De lo contrario, si no resuelven esas situaciones, por supuesto no se les va a poder extender. Pero por el momento tenemos 8 municipios, los cuales están por diferentes razones. Como les decía, incluso hay unos que no tienen ninguna razón, simplemente porque fueron indiferentes y no hicieron el trámite correspondiente. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Rudy Pineda, dijo que la decisión de la toma de posesión de estas personas está a cargo de las juntas electorales municipales y serán estos los que tendrán que esperar a que se les entreguen los finiquitos para poder darles posesión del cargo. En los 8 municipios a los que hace referencia el señor Contralor, si hay algún tipo de situación, se está elucidando. Él nos va a aclarar en su momento pues qué pasó con esta situación y a través de otros medios nos vamos a enterar como Tribunal Supremo Electoral. Tenemos que la dada de posesión pues ya le corresponde a las corporaciones o consejos municipales, en este caso. Y si hay alguna situación a futuro, pues ya será puesta en conocimiento del Tribunal Supremo Electoral, dado que las juntas electorales departamentales ya no van a estar vigentes. Los 8 alcaldes que no pudieron asumir son de los municipios de San José Petén, Maynor Gustavo Tezucum, San Juan Tecuaco, Santa Rosa, William Alonso García García, Cunenquiché, Guadalupe Baten Hernández, San Bartolomé, Jocotenango, Santos Cayetum, Canillá, Quiché, Catarino García Cruz, San José del Golfo, Guatemala, Fidelino Palencia, San Pedro Zacatepeques, San Marcos, Carlos Enrique Bautista, Acatenango, Chimaltenango, Isaías Marroquín Figueroa y Santa Lucía Milpas Altas, Carlos Humberto Guerra Ruano. Alcaldes sin finiquito es nuestro hashtag de la noche. Nos vamos a las redes. Tenemos mensajes al respecto. Nos dice Augusto, ¿qué pasa con los que tienen juicios pendientes y arresto domiciliar? Y a estas personas hay que enseñarles el orden y nosotros debemos de exigir que así sea. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches a la licenciada Carmen Lorena Ortiz. Buenas noches, Juan Carlos, público televidente y Cristian, un gusto estar nuevamente acá. Bueno, mencionar sobre esto que efectivamente quienes tenían algún tipo de problema con la ley, lo primero es que no podían tan siquiera aspirar a la candidatura o inscribirse como candidatos. En los casos que hemos estado viendo en los últimos días, más allá de esos 8 alcaldes que no tenían el finiquito, el día de ayer, si no estoy mal, también se puso en duda 78 alcaldes que habrían presentado documentos falsos para evadir el hecho de que son contratistas del Estado. Esto querría decir que son personas que bajo declaración jurada mintieron para poder ser inscritos en su momento. En este sentido, pues es muy grave. Yo creo que es grave desde el punto de vista de que es individual, de la responsabilidad individual de quienes tuvieron pues esa osadía, entre comillas, de inscribirse y de obviar la ley. Claro. Responsabilidad de los partidos políticos también, quienes deberían de ser el primer filtro para que esto no sucediera, investigar bien quiénes son las personas que van a postular como candidatos. Responsabilidad definitivamente de la Contraloría General de Cuentas de no haber hecho una revisión exhaustiva de la documentación que se iba a presentar para la inscripción.
responsabilidad del registro de ciudadanos a la vez, también de no haber verificado bien que todo fuera en orden. Y bueno, eso nos tiene en esta situación. Quiero rescatar algo positivo de todo esto, y es que si bien la situación es muy grave y hay que enmendarla sí o sí, es decir, se tiene que hacer valer la ley, se tiene que respetar la ley, tenemos que considerar que esto no es la primera vez que se presenta en el país. Esto ya se ha presentado en otros procesos electorales. Lo que pasaba es que no había los niveles de vigilancia ciudadana que hay ahora. Y gracias a esos niveles de vigilancia ciudadana es que este tipo de casos se destapan y las autoridades públicas se ven en la obligación de enmendar lo que han hecho mal. Eso hay que destacarlo, y sobre todo aprender de estas experiencias para ver en dónde están los vacíos, en dónde es que están las puertas abiertas a la confusión o a la mala interpretación o interpretación errónea de la ley, porque el Contralor General de Cuentas decía hace unos días que el impedimento estaba en el hecho de que ellos fueran contratistas en el momento en que se inscribieran como candidatos. Con lo cual, algunos alcaldes, al parecer, se inscribieron, presentaron su documentación, se inscribieron como candidatos y todavía después de eso firmaron algunos contratos con el Estado, porque dijeron, bueno, yo voy a asumir hasta el 15 de enero, con lo cual en ese lapso, pues yo todavía no soy funcionario público y todavía puedo firmar. Cuestiones así tan absurdas, pero te digo, si la misma autoridad no hace respetar la ley, Pero ni siquiera es capaz de interpretarla, pues, ¿qué vas a esperar del resto? Todo esto es una cadena de violaciones permanente y consecutiva. Pero es que es burdo, licenciada. Es burdo cuando usted ve ejemplos documentados de alcaldes que ponen los concursos públicos, si usted lo quiere ver, pero quienes están como representantes legales de las empresas es José Pérez, Leonel Pérez, María Pérez, o sea, son sus primos, sus hermanos, sus esposas, las tres Toda empresas la que red concursan familiar son de la familia, y entonces selectivamente le damos este contrato al de mi primo, este contrato al de mi hermano, este contrato al de mi mamá. Claro. O sea, hay que de verdad entrar a un tema serio, y hasta que no se vea una acción judicial seria en contra de esas personas que se aprovechan de esos espacios oscuros. Además, a ver, yo entiendo de que usted no puede tener una prohibición ad eternum de haber sido contratista. Si usted fue contratista del Estado hace 10 años Claro. y luego se dedicó a otra cosa, no puede ser ad eternum la prohibición. El vacío legal es que no existe una temporalidad marcada por la ley, pero es que tampoco se puede pensar que usted viene, a ver, hoy no soy contratista del Estado, pero dejé firmados los contratos hace un mes. Y entonces la supervisión, el mantenimiento. O hay una deuda pendiente que todavía no se me ha saldado. Por supuesto. Vamos a las redes con Alcaldes Sin Finiquito, que es nuestro hashtag de la noche. Nos dice el señor Urias: Rubelio Recinos es el dueño, amo y señor de Barberena. Urge que se le aplique todo el peso de la ley y lo metan preso, es lo que dice el señor Urias. Para eso hay que tener el caso documentado. Aunque ha sido claramente documentado, acá en Noticieros de Canal Antiguo hicimos un estudio, por ejemplo, del trabajo de su esposa, quien es diputada al Congreso de la República, y de la forma en la que se manejan las plazas dentro del hospital regional allá en Barberena. ¿Sí? Salud. Si tiene impedimento, no les dan posesión o anularla, es lo que dice el doctor Zavala. Mónica: increíble la ambición de esta gente, no importa cómo llegar con tal de saquear a las alcaldías. Nos dice el doctor Hernández: ejemplo de echa la ley, echa la trampa, total irrespeto al Estado de Derecho, enorme fallo de instituciones involucradas. Nos dice AE23: no respetan la ley aquí en Barberena, el exalcalde se cree dueño del pueblo, el corrupto Recinos, es lo que nos dice Maripaz. Yo opino que si por algo no se otorgaron, no deben de asumir las alcaldías, ojalá que no se las den por cuello lo dudo, Maripaz. Por acuerdos, por ahí sí lo puedo ver. Juan José nos dice: al alcalde de San José del Golfo tiene un turicentro, un splash, que fue construido con dinero de la municipalidad. Víctor Valdés: la realidad es una burla y un abuso que nos engañen de esa forma. Y nos dice el señor Urias: ¿cómo es posible que en Barberena tengamos a un dictador en la MUNI? ¿Qué pasa con el Ministerio Público que no acciona? Bueno, no solo en Barberena, las redes locales a través de las alcaldías se han dado, a ver, desde la antigua Guatemala, se han dado Chinautla, se han dado
el señor Meda allá en Pinula. A ver, han habido una infinidad de casos, pero es que tiene que haber algún momento una acción judicial seria, documentada, para entender cómo funcionan las redes a lo interno del poder local. ¿Cuál es el problema? En este sentido, no un problema, a mí me parece que muy claro, pero que usted está hablando de esa autoridad cercana. Entonces usted sabe perfectamente quién es el dueño de la constructora, el dueño de quien le surte a la constructora, el dueño de quien le da los almuerzos a la de la constructora. O sea, es una red que es muy claramente identificable porque esa persona es cercana a la comunidad. Licenciado Cristian Manolo Castillo, buenas noches. Muy buenas noches, Carmen, Juan Carlos, y un gran saludo para todos los que participan esta noche de este debate ciudadano. Yo quiero partir de un argumento que ya planteó Juan Carlos, que tiene que ver con el hecho de que el gobierno municipal es el gobierno cercano. La presencia de relación con el Estado se da precisamente en las autoridades locales, con el Consejo Municipal. Y el hashtag de hoy y el debate que estamos teniendo nos permite además abordar una serie de otras complicaciones que se están dando en todo el país respecto de la transición de alcaldías y de consejos municipales. Hemos visto con mucha preocupación cómo en las últimas 3 elecciones la espiral de violencia ha crecido grandemente en el territorio local, en lo local, a partir de reelecciones, a partir, ahora vemos, de no querer abandonar las alcaldías a pesar de que electoralmente o no han ganado o no han salido reelectos, o bien utilizan este tipo de argucias como la que vemos en el caso de Barberena y que ha salido ya reiteradamente en los tweets, y que tiene que ver inclusive con una posible violación constitucional. Porque para el caso concreto, el señor Meda sigue en el puesto aduciendo un amparo que le da el juez de Barberena. Pero que supuestamente perdió vigencia el domingo. El domingo. Habría que ver. El señor Recinos. De todas formas, ese amparo violenta el artículo 254 de la Constitución, que establece que el Consejo Municipal se elige para un periodo de 4 años. Y esos 4 años terminaron el 15 de enero pasado, el viernes. Y ahí hay 2 ejemplos de contraposición: el caso de Claudia Paz y Paz y el caso de la Contralora Nora Segura. En ambos se respetó el periodo constitucional, y en uno donde se intentó atrasar, digamos, el periodo, que fue precisamente el de la Contralora General Nora Segura, después la CC inmediatamente mandó la separación del cargo. A ver, yo creo que ya no tendríamos como sociedad ni siquiera que ponernos a pensar en el tema. Si el mandato es para 4 años, es para terminar ese periodo. A ver, le pasó a los magistrados de Corte Suprema de Justicia, pasó en el caso de Claudia Paz y Paz, que pues los grupos más progresistas de la sociedad decían que tenía que ser en diciembre, se respetó el periodo a terminar el periodo marcado por la ley, se dio también en el caso de los magistrados, o sea, ya de verdad ponernos a ver si es de 4 años a partir de la fecha o a que termine, ya es de verdad. En evidencia, sí, hombre, ya. Porque uno dice, bueno, ¿cuál podrá ser el interés que a él lo motiva a no querer soltar el poder? No creo que sea amor a la localidad. Es decir, ¿qué puede él argumentar? Sí, pero licenciada, ya ponernos a argumentar eso ya. Que refleja todo esto es el altísimo nivel de conflictividad que hay en los municipios. Sí. No estamos en la ciudad capital dándole seguimiento a esa conflictividad que puede ser de bajo impacto, que puede ser una conflictividad que de pronto no llega a trascender a los medios nacionales, pero que está generando altos niveles de tensión social en los municipios. Y en algunos municipios, los municipios quedaron divididos. Después del juego electoral, los que apoyaban a ciertas opciones partidarias se ponen la camiseta en lo local, llegan inclusive a matar por el color de la camiseta, y luego de que pasa el evento electoral hay un periodo de conflictividad asociado a todas las pugnas que quedaron pendientes de ese evento electoral. La preocupación acá es, no solamente hay problemas en el gobierno central, el gobierno local está pasando inclusive por problemas legales. Carmen lo planteaba acertadamente cuando afirma que hay violaciones inclusive constitucionales, como es el caso de Barberena en particular. El tema de aquí en adelante es esa conflictividad, qué niveles de impacto van a tener a nivel regional. El caso de Quetzaltenango, por ejemplo, ya hay descontentos en Quetzaltenango, hay manifestaciones de apoyo a algunos exalcaldes. Eso nos está llevando a un punto de confrontación inclusive por la vía violenta, y eso es complicado. Pero, a ver, hay que entender que también hay casos como el que está documentado en Chinautla, ¿no? O
sea, que según, lamentablemente no existe data real a partir de que no ha existido un censo desde hace ya mucho tiempo, pero las estimaciones no casarían en cuanto a la cantidad de votantes que hay en Chinautla con la cantidad de habitantes que está proyectado que hay en Chinautla. O sea, y ahí es donde usted tiene una explicación mucho más clara de cómo es que la red clientelar ha funcionado en servicio, por ejemplo, de alguien como el exalcalde Medrano, que ahora ha puesto al servicio de su sobrina, pues esa red perfectamente articulada. Afortunadamente en esta elección, el Tribunal Supremo Electoral puso o trató de poner coto a a lo que llamaban transhumancia, es decir, pasar a personas que viven en un municipio para que favorecieran a un alcalde de otro municipio. El acuerdo 1-2015. Exacto. Ahora, claro, se publica un poco tarde, tal vez, pero por lo menos ya está y eso va a funcionar, imagino yo, mejor para la próxima elección. Y si se dan cuenta, si bien hubo conflictos en esta elección por esa situación, fueron menos que en la elección anterior. ¿A qué se refiere la licenciada Ortiz? A que usted no podía cambiar su domicilio electoral. Usted sí puede cambiar de domicilio. Lo que no podía hacer era cambiar de domicilio electoral, o sea, votar en otra localidad. En otro municipio, porque si tú te cambiabas dentro de tu mismo municipio de dirección, por ejemplo, vivías en la zona 15 y te mudabas a la zona 2, podrías perfectamente hacerlo. Claro, para poder usted votar más cerca, pero lo que no podía era votar de otro municipio, decir, mire, yo me cambié a Misco, por ejemplo, y ahí sí, ya cambiaba. Otro elemento que solo voy a la red, termino rápido con Tommy, que nos dice, alcalde sin finiquito. Pero no solo son los alcaldes, también los diputados. En Antigua, el diputado Sergio Celis no terminó trabajo, es lo que nos dice el doctor Hernández. La tendencia a cacicazgos en los municipios está exacerbado y fomenta redes de tráfico de influencias perverso. Nos plantean también, Mario, hay muchos alcaldes que evitan ser fiscalizados, que el Contralor investigue. ¿Qué pasa? ¿Esto será? ¿Por qué pasa esto? ¿Será que hay? A ver, Mario, también tenemos que ser... Las capacidades institucionales. La capacidad institucional de la Contraloría es mínima en comparación de la fiscalización que usted tendría que hacer a 338 municipios. Es pero imposible. No, pero miren, ahí, aparte de la capacidad institucional de la Contraloría, yo ahí sí le doy la razón. Pedro Trujillo lo vive diciendo en el espacio de las 8:45 y es ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién vigila a la Contraloría? En el caso de la Contraloría General de Cuentas también tiene que tener una labor de investigación y hacer una actualización permanente de qué personal tiene contratado, si está haciendo bien o no su trabajo, quiénes son corruptos y quiénes no, y hacer una depuración profunda. De lo contrario, de acuerdísimo. ¿Qué hacemos? De acuerdísimo. A ver. En ese caso, en ese caso en particular de la Contraloría, el punto es que la forma de auditar es al azar, aparentemente, digamos. Hacen un muestreo y ahí definen cuáles alcaldías, cuáles casos y procesos. Lo que hace esto es que no hay una Contraloría, valga la redundancia, general, sino por las capacidades institucionales recurren a este tipo de mecanismos que permiten además que hayan vacíos ahí en medio. Que de hecho ahora pueden haber dicho, bueno, fueron 78 que tienen documentos posiblemente falsos y 9 sin finiquito, pero todavía no están seguros. Esa es la impresión que a mí me da, porque si lo están haciendo al azar, los casos pueden ser más que estos 78 y más que estos 9. Y es que hay un elemento que no sale en el debate, que tiene que ver con que posiblemente los alcaldes que ahorita no tienen finiquito a la hora de tomar posesión, sí lo tuvieron en el momento de su inscripción. Pero después de haber obtenido ese finiquito, que de hecho el finiquito es la constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargos. Es que eso fue el argumento del Contralor. Dijo, en el momento de la inscripción, ¿verdad? No tenían cuentas pendientes, con lo cual se les dio el finiquito. Después ahora, se les hizo una auditoría o hubo un caso, una denuncia. Y ahí entonces sí. Y entonces llegan al momento de la toma de posesión en donde ya no tienen finiquito. Vamos a las redes, estamos con alcaldes sin finiquito como nuestro hashtag de la noche y nos dice Grisha, es una revelación de cómo toman el poder en lo rural. Por fortuna el pueblo ya empezó a desechar, seguimos avanzando. Ana María nos plantea, hay serias violaciones, abusos y nepotismo en muchas alcaldías. Marcelo, en la municipalidad de Petapa fue un fraude el caso del Partido Patriota con Maynor Morales. Alcalde de Santa Lucía, Milpas Altas, supongo que de allí es, no recibió cargo porque no le dieron finiquito y por proceso legal pendiente por malversación. Es lo que nos plantea Enrique. El señor Urias en Barberena urge que llegue la CICIG. Por favor, que esta sea la próxima MUNI que investigue el señor Velázquez, SOS, dice el señor Urias. Tommy,
Pero no solo los alcaldes, también los diputados, ya leíamos ese mensaje. Rubén nos dice, este problema se venía a venir por la mediocridad de los tomadores de decisión. Sin finiquitos no debieron de haber sido inscritos. Y también nos plantea el señor Urias, licenciado Castillo, el exalcalde de Barberena, qué ley está violando porque él está destruyendo información valiosa, es lo que nos dice Jacelco. La ANAM protege a los alcaldes sin finiquito. Y Mario Monterroso, los conflictos son pura borrosidad por el puesto y los sueldos que representan para seguir haciendo negocios. Bueno, la información que pueda borrar, sumando a lo que plantea el señor Urias, hay que entender que mucha de esa información efectivamente es pública. O sea, es pública a través de Guatecompras, sí, porque igual hay que entrar a ese tipo de herramientas. Pero el resto de la información municipal, Juan Carlos, ya no se llega a la transición. Claro. Hay municipalidades en donde el alcalde que tenía N cantidad de años no recibe nada. Llega y prácticamente desaparece la información de todos los procesos que tuvo a su cargo. Y en la transición prácticamente no hay archivos que entregar. Pero fíjese que el artículo 117 del Código Municipal establece la obligación de las comunas de rendir cuentas a la población cada mes de febrero de cada año. Es decir, es que tenemos todos los mecanismos legales acá, que los quieran obviar es claro. Otra cosa, pero por eso es importante que los ciudadanos conozcan también la ley, porque si no la conocen, ¿cómo van a exigir finalmente que la ley sea cumplida? Yo lo que aquí quisiera ver es, y no quisiera pensar, es que estos alcaldes, que se va a revisar el proceso, los 9, por ejemplo, que sean 9 por parte de las autoridades, Contraloría General de Cuentas o el Tribunal Supremo Electoral, que se llegara a determinar que tienen que dejar el cargo y tiene que asumir el concejal primero, deberíamos de esperar que la población lo acepte y lo acepte precisamente en función de que se está cumpliendo la ley. Que esto no fuera a ser motivo de conflicto, porque en la medida en que la población apoyara a uno de estos alcaldes, entonces sí realmente tenemos que ponernos a pensar qué nos está pasando como sociedad, que estamos legitimando este tipo de comportamiento que más bien lo que hacen es fomentar todavía más y motivar y coronar la corrupción. Con lo de Coro, la caminata. A ver, Coro, entiendo a Coro. Entiendo a Coro. Coro tiene esta aura, por ejemplo, de haber sido designado en algún momento como la alcaldía más eficiente, claro. Pero Medrano, o sea, Medrano le fue a llenar la Plaza de la Justicia a los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Pero ahí sabes también en buena medida por qué es, porque llega a ser tan grande la red que al final ahí sí hay derrame. Por eso. Esa corrupción sí hay derrame. De acuerdo, y al final cuando toda la comunidad se siente beneficiada, pero entonces eso no es normal. A lo que yo quiero llegar, licenciada, a lo que usted planteaba, es que en ese derrame, si es que se puede tomar de esa forma, lo que usted está viendo es que la red es un proceso que usted puede multiplicar. Sí, o sea, es una red entendida, un fenómeno que usted puede multiplicar en 338 municipios fácil. O sea, lo único que requiere es tener los recursos del municipio para derramarlos a su placer y antojo. Solo voy a la red para tener lo que nos dice San Pedro, San Marcos. El alcalde del PRI dejó un alcalde interino, quien es contratista del Estado. Vic. Nos está llegando información de diferentes partes del país. El tema que hay que resaltar ahí es la autocrítica. Y eso lo vimos en las elecciones 2015. Las comunidades, a pesar de que recibían la ayuda clientelar, a pesar de que recibían esa brisa que salpicaba algunos de los recursos del municipio, a pesar de eso había un profundo proceso de autocrítica en las comunidades. Y muchas comunidades están reaccionando precisamente a los caudillos. Están rechazando sus prácticas históricas, están rechazando la forma en que manipulaban la estructura en el municipio y están rechazando inclusive el legado de esos caudillos territoriales. El punto de quiebre de todo esto tiene que ver con el nivel de deterioro ético y moral inclusive que se da en los municipios. Porque las presiones llegan a decir el punto, bueno, el alcalde de Antigua Guatemala, que actualmente está vinculado a proceso, él lo refería en las elecciones del 2007.
yo voy a ganar solamente con mis trabajadores, no necesito que nadie más vote por mí. Claro. Con que voten mis trabajadores y sus familias, tengo la reelección asegurada, y prácticamente se concretó su proyecto político. Sin embargo, hay un proceso de agotamiento en la ciudadanía y hay un proceso de rechazo de la ciudadanía a estas prácticas. Y lo que se está dando como resultado son todas estas acciones de denuncia que ahora llegan de diferentes partes del país. Yo quisiera pensar eso, pero solamente quiero plantear esta otra situación, y es, si hay localidades en donde realmente el desempleo y la falta de oportunidades es muy alto y la alcaldía empieza a replicar o hacer lo mismo que hace nuestro Estado, y es tratar de asumir esa mano de obra, de comprar voluntades, de pagar aunque sea algún mínimo salario a la gente por cualquier tipo de servicio en la comunidad, lógicamente la lealtad de ese ciudadano va a estar con el alcalde. Totalmente. Y es muy difícil venir, y yo, claro, es completamente adecuado el discurso ético, pero es muy difícil que el discurso ético cale en una sociedad con el estómago vacío. Y pongo otro ejemplo, cuando tú te vas a San Marcos o te vas a Huehuetenango y vas a quemar todas aquellas siembras de amapola, por ejemplo, y le dices a los campesinos, bueno, aquí está, eso es ilegal, usted no tiene que sembrar eso, usted tiene que sembrar maíz. Tiene que esperar no sé cuántos meses para que el maíz produzca, y lo que va a recibir solamente le va a dar para la sobrevivencia, ni siquiera para poderlo comercializar. Y tiene el estómago vacío. ¿Cómo vas a llegar con un discurso ético a decirle, mire señores, que esto es ilícito, esto es ilegal, muchas personas se envenenan, se intoxican con las drogas que son procesadas con esta planta? Entonces, aquí tenemos un problema todavía mucho más de fondo que hacer, es impedir, ponerle coto a estos poderes locales para que sigan comprando voluntades y sigan haciendo crecer esas redes clientelares. Entonces, el problema es mucho mayor porque tienes que dar oportunidades de desarrollo. Y es que la forma en que muchos de los caudillos territoriales garantizan su intertemporalidad por varios periodos de elecciones tiene que ver con ir a las comunidades más lejanas, las comunidades con menos formación, las comunidades con menos criterio político, las comunidades más dependientes de cualquier tipo de ayuda. Y eso es lo que lleva, por ejemplo, el caso de Totonicapán, en donde cuentan abiertamente que la historia de los hermanos Arévalo es precisamente que por el oficio de leñadores que tenían, les permitió conocer las áreas más lejanas del departamento. Las cabeceras, la cabecera municipal y las áreas urbanas del departamento no votan por ellos, pero las áreas más marginales y las áreas que en alguna medida reciben esa brisa que les salpica algo del beneficio territorial. Prefieren eso a nada, que es siempre nuestro eterno problema, eso a nada. Totalmente. Vamos a las redes, tenemos bastantes mensajes con nuestro hashtag de la noche, que es alcaldes sin finiquito. Voy a las redes para revisar. Daniel nos dice, un finiquito extendido por una contraloría politizada no significa que no exista corrupción. Esperemos que al esquelético sistema no deje libres a los alcaldes perseguidos por la Contraloría y el MP. Mario, cuando hacen propaganda para elegir se gastan millones, entonces quieren seguir en el puesto cueste lo que cueste. Luis, los concejales primero son de la misma calaña que el alcalde, urge eliminar la reelección, raíz del conflicto, es lo que nos dice Luis. Es un tema interesante porque los concejales en su mayoría, pues sí, efectivamente responden. Totalmente, tiene razón Luis, porque generalmente se pone solamente el alcalde en la mira, pero los concejales tienen una gran responsabilidad. No, y además por el método de votación y de representación entran regularmente, el alcalde que gana regularmente entra al menos con 3 o 4 concejales, siendo el concejal primero, ¿verdad? Grisha nos dice, si el partido político no depura, lo debe hacer la sociedad civil, son trabajadores del pueblo y deben de cumplir con la ley. Eric, urge que venga la CICIG a San Francisco, Zapotitlán, Suchidepeques. Enrique nos dice, ¿por qué el concejal primero, quien recibe y no el suplente, quien pasa a suplantar a quien no esté a su cargo? Es lo que nos plantea Damián. No lo tiene por algo, los fraudes son claros, que los ignoren es otra cosa. Nicolás nos plantea en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, el pueblo pide justicia, aplicación de las leyes, habrá una caminata, justicia ya, es lo que nos plantea Nicolás. Katy, se ha llegado a tal extremo de evadir estos informes con incendios no explicados aparentemente de las municipalidades, parte de los mensajes que tenemos esta noche con alcaldes sin finiquito. Licenciada. Bueno, tan grande es el problema
que ya la CICIG ha dicho que va a intervenir en él y el Ministerio Público también se está preparando para hacer esta investigación a nivel de las alcaldías. Sí ha sido sumamente lamentable que yo podría decir que prácticamente en ninguna alcaldía se va a haber dado un proceso de transición ordenado, sino al contrario se ocultó mucha desinformación, especialmente la información financiera. De esa cuenta hubo comunidades completas que salieron a reclamar esa información a los alcaldes, lamentablemente no fue otorgada. ¿Esto a quién perjudica? A toda la localidad, porque al final se va a llegar el nuevo alcalde a sentar al despacho sin conocimiento de absolutamente nada, va a empezar de cero, como que si esa alcaldía estuviera siendo recién fundada en ese momento. Solo poner las cosas en orden y tratar de investigar qué era lo que estaba pasando, tratar de esclarecer las cuentas, los presupuestos, con cuánto cuentas, qué proyectos se quedaron a media ejecución. Eso te toma un buen periodo de tiempo. Totalmente. A partir entonces, ¿en qué momentos ya van a poder echar a andar su plan? Y la gente está comiendo ansias. Lo más importante, creo yo, y es fundamental en este tipo de casos, es que los alcaldes mantengan una comunicación fluida con las personas de la comunidad, con su comunidad, y que no traten de ocultar la verdad, sino de ser completamente transparente con ellos. ¿Para qué? Para que haya entendimiento, para que haya comprensión y un trabajo conjunto y articulado de apoyo permanente. Y sobre todo tratar de evitar y aprender de estas experiencias y decir cómo podemos evitar que en la próxima elección nos vuelva a suceder lo mismo. Y hay herramientas, Carmen, porque además de la que mencionabas tú, en el Código Municipal está el tema del cabildo abierto. La ciudadanía esa es otra opción, claro, puede exigir un espacio en el que abiertamente en el municipio se hablen de los temas que afectan a los ciudadanos. Sin embargo, en las transiciones han sucedido ciertos fenómenos como el que nos recuerda Katy Colop. Ella plantea, se ha llegado a tal extremo de evadir estos informes con incendios no explicados aparentemente de municipalidades. A ese nivel se ha llegado, digamos, como con el objetivo de ocultar evidencia, que ahora la CICIG incluso está secuestrando documentación e inclusive máquinas de cómputo que sirven precisamente para las investigaciones. En el caso de Antigua Guatemala, hubo una intervención de la CICIG y del Ministerio Público haciendo la captura de los documentos y de las computadoras. Solo quiero hacer un llamado a pie de página sobre esto de la captura de las informaciones por parte de la Fiscalía, por la FESI. Y es que está, bueno, si todo esto es parte de un proceso legal, que se haga la captura de la información, pero sí creo que en su momento, al igual que como pasó en el Congreso de la República, esa documentación sea devuelta a las instituciones. A las nuevas autoridades. Sí, a las nuevas autoridades, porque de lo contrario no puede quedarse únicamente en posesión de la FESI. ¿Cómo van a conocer las nuevas autoridades qué medidas tienen que tomar si no tienen esa información, si no tienen esos datos? Y eso es importante. Yo construyo sobre lo que dice la licenciada Ortiz. Y a ver, hay 3 ejemplos de cómo proyectos políticos austeros, si es que se puede decir de esta forma, austeros, en comparación de esas maquinarias perfectamente aceitadas con una cantidad de recursos enormes, como fue el caso de Misco, Saltenango y Antigua Guatemala, logran vencer a partir de un entendimiento ciudadano del daño que ese poder local corrupto le hace a la comunidad en su conjunto. Se da un giro de 180 grados hacia proyectos mucho más austeros en cuanto a la proyección de la propaganda electoral. ¿A qué me refiero? La victoria de Neto Brand es absolutamente sorprendente ante 2 proyectos con muchísimos recursos, el de Amílcar Rivera y el de Otto Pérez Leal. La victoria con un comité cívico de la arquitecta Asensio contra proyectos mucho más articulados. Con 4 campañas, eso sí. De acuerdo, pero con proyectos mucho más articulados en la Antigua Guatemala, de gente que además ya había ocupado la alcaldía. O sea, una cosa es correr por la alcaldía, otra cosa es ocupar la alcaldía. Tiene la experiencia. Deje la experiencia de gobernar, la experiencia de ganar la elección a través de un proceso de aceitado, ¿verdad? Sí. Y lo de el licenciado Grijalva en Quetzaltenango contra una persona que tenía una ciudad baluarte en crecimiento exponencial, con unas necesidades urbanas enormes, y que la ciudad... El candidato del Partido Patriota y de líder con campañas millonarias, y se dice que él ganó con 50,000 quetzales más o menos invertidos en su campaña electoral, que fue nada. Bueno, el candidato del Partido Patriota iba
hizo una compra. El cierre de campaña. Deje eso, pero no, cuando saca un anuncio con los Minions, o sea, robarse hasta los derechos de autor de una caricatura, sí. Era una cosa ridícula lo que estaba pasando. Ahí hay una vuelta de página a partir del entendimiento neto del ciudadano de que ese poder local le está afectando en el desarrollo urbano, le está afectando en los servicios, le está afectando en la forma en la que puede tributar, le afecta en absolutamente y que al final todo. dicen, ya no quiero más Por de Dios, esto. por Dios. A ver, Yo sí, quisiera de pronto responder a la cuenta de Ger Ick. Él nos pregunta, ¿qué pasa si no presentan el finiquito en el plazo estipulado? Aquí el tema, yo quisiera retomar el debate del artículo 113 constitucional. En estos casos me parece que ahí no hay vuelta de hoja y no hay discusión que pueda desviar la aplicación del 113. Una persona que al momento de tomar posesión tiene juicios pendientes o no tiene la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, no es idónea para ocupar el cargo. Y de hecho, mira, artículo 16 de la Ley de Probidad, donde se habla de los impedimentos para optar a cargos o empleos públicos, dice quienes no tengan el finiquito y hayan trabajado para el Estado. Y ahí se aplica... Este es el problema que tiene que enfrentar ahora el Tribunal Supremo Electoral, porque ellos ya recibieron la bala de edilicia. Entonces, ahora, ¿cómo se va a resolver esta situación? Ese es el reto. Y ahí me parece que la presión ciudadana es importante. No solamente lo vemos en el caso de los alcaldes, sino lo vemos en la discusión que hay en torno a la ministra de Comunicaciones. Sí. El tema con la ministra de Comunicaciones no es si es o no contratista o si es o no, o si fue contratista del Estado. Es que desde el 2008, y ella lo reconoce abiertamente, tiene un embargo. Eso no la hace idónea y automáticamente el 113 la descalifica para poder ocupar sobre todo un cargo tan importante de uno de los 5 ministerios con mayor asignación de recursos en el Estado. Vámonos a las redes, estamos con alcaldes sin finiquito, como nuestro hashtag de la noche. Clara Luz Enríquez nos dice, deben de ser separados del cargo y empezar ante juicio a los que les dieron posesión, que investigue el MP. En San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, una marcha el día sábado por parte de la sociedad civil en contra del alcalde. ¿Y qué dice la ley? Que asuma el síndico primero si el alcalde tiene impedimento legal. ¿Sí? Joel nos dice ante la autonomía... Es el concejal primero. El concejal primero, sí. Ante la autonomía de las alcaldías es muy difícil que la CICIG pueda investigar algo. Sí y no, Joel, porque... Que usted tenga autonomía municipal no quiere decir que usted sea un superestado. Es que o sea, usted está regido bajo el contexto de la Constitución Política de la República. O sea, no es que sea un estado. Islote, ¿verdad? Claro, o sea, no es así. Aunque efectivamente hay cosas que... Hay un respeto, digamos, que debe observarse, pero no se puede trascender. No es un estado per se. Y no se puede violentar el Estado de Derecho. Es correcto. Gustavo Ortiz, si enjuician... Primero, con nombre y apellido, a los responsables de la Contraloría General de Cuentas y Tribunal Supremo Electoral por dejarlos participar, se sentará un precedente, es lo que dice Gustavo. Jerkik nos dice, Jerick, si el plazo dado no presenta el finiquito, se les veda definitivamente la toma de posesión. Creo que no está estipulado la temporalidad. Jerick. Nos dice Niklas, ya lo leíamos. Simple, alcalde sin finiquito no debería asumir. La ley en Guatemala no es totalmente clara. Sí, hay algunos espacios en la ley que, a ver... Pero mira, es que también, más allá, está bien que la ley da, lamentablemente en nuestro país, para... moverse en el margen. Para moverse, en aguas turbulentas y relativizarse, pero aquí estamos hablando de un tema de ética también. De probidad. De probidad. De probidad. El tiempo ya cambió, que tienen que darse cuenta estos nuevos funcionarios de que ya no son los mismos tiempos de antes. La gente ahora lo que demanda es transparencia, es claridad en el manejo de los recursos públicos, ya no quiere más robos, ya no quiere más abusos. En función de eso, tienen que... Desde un principio quienes tenían ese impedimento ni siquiera debieron de haber participado, y los partidos políticos que ya estaban en plena campaña y estaban viendo lo que estaba pasando en el país desde el mes de abril del 2015, debieron de haber sido también mucho más cuidadosos en esa selección. Vamos nuevamente a la importancia que ellos puedan tener cuadros.
Quien tiene cuadros bien formados y gente de confianza en el partido, gente que ha empezado de cero y que ha ido creciendo y ha tenido movilidad dentro del partido, es más fácil tener control sobre esas personas y saber quiénes son, de dónde vienen, si son éticos, si no, a qué se han dedicado en su vida, cuáles son sus méritos. Pero de pronto salen únicamente a buscar esos cacicazgos que les van a traer votos y piensan que el fin justifica los medios. Entonces, me va a traer votos, pero no me importa si después ya no lo dejan asumir o algo. Eso es inaudito. Y en ese punto, Carmen, el riesgo más grande es la tensión que se está generando, porque así como nos cuentan de San Pedro, San Marcos, ya el rechazo a esas prácticas de la población llega a marchas que pueden inclusive entrar en contradicción con el alcalde, o con simpatizantes del alcalde, o con clientelas del alcalde. Y esto lo que hace es seguirnos dividiendo como país. Y entonces ya no es solamente el color de la camiseta, sino defender la prebenda que yo recibo de estas estructuras de poder local. Pero no se justifica la violencia en estos términos. De acuerdo, Lick, pero a ver, yo entiendo esa visión de que un alcalde electo, si usted lo quiere ver así, tiene un derecho por haber ganado la elección. Lo que no se vale es que usted venga y utilice prácticas que atentan en contra de la vida del ciudadano. Cosas como cortarles el agua, por ejemplo. Cortarles el agua. Tomar venganza, ¿me entiende? Suspender obras. Que usted venga y le imponga multas municipales por X, Y o cualquier bobada, o sea, porque cree que ahí eso de verdad no se vale. Carlos, nos decía, no me recuerdo quién de los candidatos a alcalde en elección pasada, que el alcalde saliente, cuando vio que no había sido electo, tomó venganza con la población y dejó de pagar alquileres, dejó de pagar algo así como el agua y recibos importantes. Pero deje que le pague, que venga el alcalde y que tenga la posibilidad de cerrar el flujo de agua para determinada localidad. Eso es inhumano, eso es atentar contra la gente. O sea, porque no tiene control del COCODE, por ejemplo. O sea, eso ya es un acto punible. ¿Me entiende? Ya va por fuera. ¿Qué mente puede tener alguien que se dedique al servicio público? ¿Qué tendrá en su cabeza para poderle cerrar el agua a la gente? Vamos. Y lo hacen inclusive en amenaza electoral. Si ustedes no votan por mí, yo sé cuáles son las comunidades que votan, en qué mesas votan y van a quedarse sin los servicios. Es decir, pero realmente llegamos a Pero ya hay un problema serio. Total. Vamos a la pausa, estamos a las 10 p.m. A las redes, estamos con Alcaldes Sin Finiquito. Gustavo nos dice, necesitamos reculturización. Un niño sueña con ser alcalde por no tener poder, para tener poder, no para servir al pueblo. Si no, seguiremos igual, es lo que nos dice Gustavo. Ojalá que haya de verdad niños que piensan en llegar a un puesto, ser presidentes de Guatemala. Yo hace rato que no veo un niño que dice, yo quiero ser presidente, porque quiero servir a mi país, porque creo que hace rato que no oigo uno de esos. Y desapareció la formación cívica. Claro, y la cambiamos por... No quiero decir. Qué tristeza que los alcaldes que son honrados son extorsionados por la Contraloría que los obliga a robar. Maripaz, pienso que debería haber un tiempo límite para que presenten su finiquito y si no, pues que no asuman. El licenciado Max Santa Cruz, a quien saludamos desde este espacio, nos plantea la situación de estos 78 alcaldes puede incidir en la próxima elección de Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades. Una de las candidaturas que suena fuerte es la del alcalde de Villanueva, Edwin Escobar, quien ha estado pues haciendo un trabajo intenso para pues ganar el favor de los... Y su proyecto presidencial es municipalista. Es municipalista y él, pues, creo que... Claro. A mí lo que no me deja tranquilo del alcalde villanovano es esa mutación que ha tenido luego de... Excesivo pragmatismo. Excesivo. O sea, a mi parecer... O sea, en algún momento usted tiene que tener valores. O sea, en algún momento. Una base axiológica. ¿Me entiende? O sea... Ahora sale con es que de verdad, licenciada, o sea, hace, ¿qué? 6 meses
el tipo era tajante, pero tajante diciendo de que el próximo presidente era Manuel Valdizón y que él se había cambiado de partido porque Manuel Valdizón iba a ser presidente. Y ahora usted lo escucha en sus declaraciones y le dice, es que ahora tenemos una gran oportunidad porque como no ganó Sandro Torres y no ganó Manuel Valdizón, la oportunidad... Jimmy Morales sí nos va a dar la oportunidad a los alcaldes. Hay que tener algún tipo de, no sé, ser consecuente. Licenciado Ortiz. Bien, yo para cerrar, decir que efectivamente este caso tiene que servirnos para aprender. Yo quisiera pensar que las autoridades van a tratar de hacer una investigación mucho más minuciosa y de manera de estar seguros de que únicamente son 78 que podrían estar incurriendo en alguna irregularidad y 9 que no presentaron el finiquito y no vayamos a tener más sorpresas en el futuro. La ley tiene que aplicarse irrestrictamente, con lo cual las autoridades tienen que empezar a ver cómo se va a solucionar esta situación y sobre todo llegar a un acuerdo y a tener la claridad suficiente para evitar que esto se vuelva a repetir en el futuro. Y la deducción de responsabilidades, que definitivamente es algo que tiene que hacerse, de lo contrario los problemas nunca se subsanan. Como nadie asume esa responsabilidad, entonces se queda todo en la impunidad y nos vuelve a suceder una y otra vez. Entonces sí hay que deducir responsabilidades, pero vuelvo a insistir, desde lo individual de las personas que mintieron con su declaración jurada, de las personas que han asumido la alcaldía sabiendo que son contratistas del Estado, que la asumieron sabiendo que no presentaron un finiquito y que aún así recibieron la vara edilicia. Desde ahí, pasando por los partidos, como digo, Tribunal y Contraloría General de Cuentas. Sanciones ejemplares. Al final esto se controla o se desincentiva a partir de sanciones ejemplares. Y las sanciones también van de parte de la sociedad. Es parte de la responsabilidad de los ciudadanos que emitamos a través del voto esa sanción. La reelección consecutiva de alcaldes es permitida por la vía constitucional, igual la reelección de diputados. Pero si los ciudadanos dejan de votar por los mismos alcaldes y por los mismos diputados, la sanción es democrática. No necesariamente hay que regular la norma. Obviamente lo ideal sería hacer cambios a la ley, pero cuando eso no se logra, porque son los mismos políticos los que aprueban las reformas a la ley, toca a la ciudadanía a través de su voto depurar a estas instituciones.